Por más que Daphne Caudo intentaba recordar al menos un día feliz de su infancia, no lo conseguía. Hasta los 12 años todo le parecía gris, y luego llegaron los días verdaderamente oscuros. En el jardín infantil, la niña no era querida ni por los niños ni por las educadoras. Sin embargo, en ese entonces, la niña ni siquiera entendía lo que significaba ser querida. Casi todos los lunes comenzaban con reprimendas que la niñera le leía a su madre. ¿Otra vez has traído a la niña sucia? ¿Acaso estuvo rascándose la tierra con las uñas, o estaba pelando papas? ¿Y por qué su vestido está manchado? ¿Dónde está su ropa de recambio? La niñera, señora Mellor, sabía perfectamente la respuesta, pero disfrutaba ejerciendo su poder. Ellen, la madre de Daphne, se paraba frente a ella, mirando al suelo. Su rostro mostraba los rastros de un fin de semana ajetreado, y un moretón cuidadosamente cubierto debajo de su ojo indicaba que había tenido visitas de algún amante. Se me olvidó, señora Mellor, querida, se me olvidó, murmuraba Ellen con voz suplicante. Estaba apurada para ir al trabajo y olvidé meter el paquete con la ropa en la bolsa. Pero lo traeré esta noche, te lo prometo. En el grupo de estancia continua, todos los niños provenían principalmente de familias desestructuradas. La niñera sabía bien que, por supuesto, ninguno de los niños traería ropa de recambio, ni siquiera si la tuviera. La mujer mayor simplemente levantaba la mano y decía severamente, ¿qué hacer contigo? La próxima vez voy a quejarme ante la inspección. Te quitarán a tu hija. El viernes, para las 6 en punto, y no llegues a las 8 como siempre, o te quedas esperando aquí. Ellen entendía que la amenaza no iba a cumplirse, sonreía feliz y juraba que lo cumpliría. Bueno, vamos, decía la señora Mellor y llevaba a la niña primero al baño, donde la lavaba con esmero, luego la cambiaba de ropa y la enviaba al salón de juegos. Los educadores del grupo social, cansados de luchar contra las mamás irresponsables, hicieron un llamado entre los padres de familias más estables para que trajeran ropa de niños que ya no usaran. Así, se acumuló un vestuario completo para los niños desafortunados. Y ahora, al menos 5 días a la semana, los niños iban limpios y con ropa limpia. Daphne se sentaba tranquilamente en la silla en la que la había puesto la niñera. Esperaba con ansias el desayuno, ya que su madre a menudo olvidaba alimentarla. Así fue el fin de semana pasado. A sus 6 años, Daphne ya había aprendido a reconocer el estado en el que su madre llegaba por ella. La última vez, Ellen la recogió sobria, y la niña se alegró. Juntas fueron al supermercado, y la mujer compró no solo pasta y papas, sino también salchichas, leche e incluso algunos dulces. Daphne estaba feliz, pero al salir, cerca del pasillo donde vendían licor, un hombre borracho llamó a su madre. Ellen sonrió ampliamente y se acercó a él juguetonamente. Regresaron a casa los tres. Después de darle comida apresuradamente a la niña, la madre la envió a su habitación y se quedó con el invitado para seguir la fiesta. La niña sabía lo que eso significaba, así que tomó 3 trozos de pan de la mesa. Para entonces, el hombre ya se había comido la salchicha que su madre había comprado. Ya algo borracha, Ellen murmuró descontenta. Tenemos que hacer algo con estas niñeras. Se roban la comida y nos devuelven a los niños hambrientos. No tienen ni vergüenza ni conciencia. Muy temprano, cuando su madre aún dormía, Daphne pasó a la cocina, terminó los restos de macarrones fríos, se llevó el pan sobrante y se sentó frente al viejo televisor. Esperaba con ansias que llegara el lunes, porque los fines de semana no prometían nada bueno. Tal vez entre esos días grises y monótonos hubo algún momento feliz, pero se desvaneció de su memoria. El grupo de estancia continua estaba en el primer piso y tenía no solo una entrada separada, sino también el área de juegos más alejada, junto a la cerca, a través de la cual los niños miraban a los transeúntes esperando un milagro. Tal vez su madre vendría durante la semana y la llevaría a casa. Pero los milagros eran raros.
Mientras la cuidadora guiaba a los niños en fila, Daphne miraba con envidia a las niñas bonitas con el cabello largo y vestidos elegantes que jugaban en sus áreas. La cabeza de Daphne, como la de casi todas las niñas del grupo, estaba rapada, porque una u otra niña había llevado piojos al jardín. Los niños con cabeza rapada era algo que se entendía de manera natural. En el acto de graduación, Daphne, como el resto de los niños, recibió un álbum y un paquete de lápices de colores que los educadores pidieron a los grupos más grandes. Faltaban 3 meses para la escuela y Ellen mandó a su hija a la aldea de su abuela. Pero la vida de la niña no cambió mucho. La abuela también bebía sin remedio, pero al menos no se olvidaba de alimentar a la niña, y Daphne estaba inmensamente agradecida. Pasaba los días caminando por el pueblo o dibujando en una mesa coja bajo el manzano. Pero el álbum se acabó rápidamente y no se atrevió a pedir uno nuevo. Si Daphne hubiera crecido en una familia normal, sus padres habrían notado sus dibujos y la habrían inscrito en una escuela de arte, pero la abuela tiraba las hojas manchadas al fuego. Daphne no fue al colegio común, sino a un internado. Sin embargo, junto con ella estaba casi todo su grupo del jardín de infancia. La jornada de 5 días fue reemplazada por una de 7. Ellen empezó a llevar a su hija a casa con menos frecuencia, principalmente durante las vacaciones. Al principio, la niña la esperaba cada viernes, se sentaba junto a la ventana y no dejaba de mirar la calle. A veces le parecía que su madre aparecía al final del pasillo, pero cuando la mujer se acercaba, se daba cuenta de que Daphne se había equivocado. De manera extraña, todas las madres de los niños desfavorecidos se parecían entre sí y su estilo de vida social dejaba una huella especial en sus rostros, su forma de hablar y su comportamiento. A veces, en el internado, sucedían eventos que los niños recordaban durante mucho tiempo y soñaban en secreto, esperando que algún día en sus vidas ocurriera un milagro. Ocasionalmente, las malas madres morían en un estado de embriaguez o les quitaban la custodia de sus hijos. Entonces, aparecían parientes bastante decentes y se llevaban a los niños a su hogar. Con menos frecuencia, ocurrían sucesos que se podrían calificar como fantásticos. Las madres dejaban de beber de repente, se volvían sensatas, incluso se casaban, sacaban a sus hijos del internado y los inscribían en una escuela normal. Pero estos desarrollos eran más bien una excepción a la regla. En el internado, Daphne trataba de pasar desapercibida. No causaba problemas a los educadores ni a los maestros. Sus calificaciones eran mediocres, leía bastante bien, pero los libros no le interesaban. Todos sus problemas y penas los compartía con su única amiga, Silvia Hernández. Les gustaba esconderse en algún rincón apartado y soñar con que, cuando crecieran, ganarían mucho dinero, comprarían ropa de moda y se casarían con un apuesto hombre que nunca las golpearía. No sabían cómo deberían ser las familias normales, pero estaban seguras de que no serían como las suyas. Cuando Daphne terminó el 9º grado, su madre ya se había hundido completamente en el alcohol. La despidieron de la fábrica donde trabajaba empaquetando productos y ahora desempeñaba el papel de conserje en la administración de viviendas. A pesar de que Ellen tenía poco más de 30 años, aparentaba unos 45. Había menos caballeros, solo quedaban los compañeros de bebida. En 9º grado, Daphne había aprendido a controlar a su madre y no llevaba a nadie a casa cuando su hija venía de visita. Pero ahora Ellen empezó a desaparecer de casa. La mayoría de las veces, mi hija lo encontraba en el cuarto de servicio, donde los conserjes guardaban su equipo, en compañía de los mismos hombres y mujeres degradados. Cuando Daphne apareció en la puerta, su madre intentó levantarse rápidamente y seguirla sin discutir. Sabía que su hija en casa podía golpearla y tenía miedo. Solo ocasionalmente Daphne se convertía en una niña normal de su edad. Esto sucedió en esos raros momentos en que la inspiración llegó a la niña y comenzó a dibujar. Si en ese momento todo en su vida iba más o menos bien, entonces aparecieron en el papel hadas, flores de aspecto inusual y misteriosos unicornios blancos. Qué repugnante fue incluso en mi alma,
Daphne pintó monstruos terribles que se destruyen sin piedad entre sí. Ella le mostró estos dibujos solo a Silvia, y su amiga los admiró sinceramente y dijo que Daphne tenía talento, pero que solo sus amigos lo sabían. Daphne Calvo probó el alcohol por primera vez cuando tenía 15 años. Junto con Silvia, la niña ingresó a una escuela donde se formaban cocineros. Probablemente, los ecos de una infancia hambrienta los afectaron y quisieron comer hasta saciarse. Cuando recibieron su primera beca, los estudiantes de último año exigieron que se inscribieran. Las chicas no se atrevieron a romper las tradiciones de décadas de antigüedad y, junto con otros estudiantes de primer año, pusieron la mesa. A Olia le gustó el vino. Sintió que todos sus problemas habían desaparecido en alguna parte. Las niñas mayores la animaron y le dijeron que ya era adulta y que era hora de dejar sus hábitos infantiles. Esa fue la primera vez que pasó la noche en el albergue, y su madre ni siquiera se dio cuenta. Por la mañana sintió náuseas, un fuerte dolor de cabeza y Daphne se prometió a sí misma no volver a liderar a nadie ni tocar nunca el alcohol. El sentimiento de felicidad y libertad de ayer no vale el tormento de hoy. Pero luego hubo una segunda vez, una tercera y, finalmente, Daphne a veces incluso empezó a hacerle compañía a su madre. Silvia intentó persuadir a su amiga para que entrara en razón, pero la niña se limitó a hacer un gesto con la mano. ¿Bebo? Esto es para que tu alma se sienta mejor. Y nunca beberé como una madre. No quiero convertirme en una repugnante vagabunda. Luego, en la vida de la niña, tuvo su primera relación sexual en un dormitorio destartalado con un joven desconocido. Por supuesto, cuando estás borracho. Perder su virginidad no le causó mucha impresión a Daphne. Ella realmente no recordaba nada. Las noches aleatorias de amor se repitieron varias veces más y la fama de su disponibilidad comenzó a circular por la escuela. Y en su tercer año, la niña conoció a Daniel Rodríguez, por quien quería cambiar. Daniel Rodríguez era de una familia acomodada. En la escuela era un excelente estudiante, pero no logró ingresar a la universidad en el primer intento para estudiar una especialidad muy prestigiosa en ese momento, sistemas informáticos especializados. Para no depender de sus padres, empezó a trabajar en una pequeña empresa de Internet que brindaba servicio a instituciones educativas de la ciudad. Fue allí donde Daniel vio por primera vez a Daphne en la escuela, y desde entonces no pudo pensar en nadie ni en nada más. La invitó a salir y ella aceptó. A partir de ahí, su relación siguió el curso de una hermosa historia de amor romántico. Flores, paseos bajo la luna, declaraciones de amor. Daphne floreció. En sus ojos apareció un brillo especial, el de una persona feliz. Sin embargo, para que la niña pudiera renunciar completamente a su antigua vida, necesitaba la presencia constante de Daniel. A mediados de mayo, le llegó la convocatoria de servicio militar, y él se fue. Como es habitual, en su despedida, Daphne lloró y prometió esperarle fielmente. Daniel le creyó, pensaba que no había fuerza capaz de romper su relación. Pero al quedarse sin el guía que era Daniel en su nueva vida, Daphne se sintió perdida. De repente, comprendió que había cambiado solo para estar con él. Pero ahora él estaba lejos, y no consideró necesario renunciar a los placeres dudosos. Fueron apareciendo viejos amigos y amigas, y volvió a frecuentar el albergue. 2 semanas después, toda la clase fue enviada a prácticas en la costa. Daphne, al igual que muchas de sus compañeras, vio el mar por primera vez. El ambiente festivo que reinaba tanto en el malecón como en el café donde trabajaban como camareras les dio la cabeza vuelta. Ahí estaba la verdadera vida. Las chicas tomaban como sinceros los cumplidos obvios que les daban los visitantes y aceptaban sin dudar invitaciones a citas. Daphne no fue la excepción. La imagen de Daniel, que ella pensaba que amaba de por vida, empezó a desvanecerse rápidamente de su memoria. Además, no tenía contacto con él. Él le escribía a su dirección de casa, pero Daphne nunca revisaba el buzón.
En ese entonces, no tenía teléfono, así que tampoco podía llamarle. La alegre vida de vacaciones cautivó por completo a Daphne. La juventud le daba fuerzas, y tras descansar un poco después del trabajo, se iba con sus amigas a la playa o a una cita con algún nuevo conocido. Los admiradores cambiaban a menudo, unos turistas se iban y otros llegaban. Daphne fue invitada varias veces a habitaciones de hotel, y no rechazó las invitaciones, considerándolas como una aventura divertida. Las escenas cambiaban como en un caleidoscopio. La verdadera angustia llegó a Daphne al final del verano, cuando se dio cuenta de que estaba embarazada. No sabía quién podría ser el padre del niño, ni cuánto tiempo llevaba. Decidió esperar a que terminara la práctica y, ya en casa, ir al médico y pedir un aborto. Pero las camareras seguían siendo demandadas en septiembre. No se sabe cómo lograron los empleadores llegar a un acuerdo con la escuela, pero las chicas fueron mantenidas por un turno más. En resumen, Daphne llegó a Chicago cuando ya era demasiado tarde para abortar, se registró en el hospital y decidió dar al niño en adopción tras el parto. Más aún, no tenía a dónde llevarlo, su madre había desaparecido sin dejar rastro y el apartamento estaba siendo renovado. Daphne intentó recurrir al oficial de policía con el que se llevaba bien debido a las andanzas de Natalia. Él llegó con una chica al apartamento y se encontró con los nuevos propietarios. La pareja mostró todos los documentos de propiedad. No sabía qué hacer después, por lo que fue a ver al director de la escuela, le explicó su situación y pidió una habitación en el albergue. Accedieron a su solicitud. Nadie sabe cómo habría sido el destino del hijo de Daphne si no fuera por sus compañeras de clase. En cada una de ellas despertaron los mejores sentimientos. Y las chicas comenzaron a recolectar todo lo necesario para el recién nacido. Cuando llegó el momento del parto, en la habitación ya había una cuna y un cochecito, pañales, ropa, biberones e incluso fórmulas lácteas en abundancia. Todos los días, Daphne recibía visitas de sus compañeras de clase y profesores en el hospital, y ella pensó que siempre recibiría tal ayuda. Después de recibir el alta, la llevaron a casa con la pequeña Mali, rodeada de un grupo de amigas. Casi un mes las chicas venían a preguntar en qué podían ayudar, pero luego los intereses de cada una prevalecieron. Al principio, comenzaron a ir menos de visita y a pasear menos con Mali, y luego incluso se negaban, aunque Daphne les pedía que se quedaran un rato con su hija cuando necesitaba ir al hospital o al supermercado. Incluso la fiel Silvia Hernández, que finalmente había encontrado un prometido y planeaba casarse, empezó a ir con menos frecuencia. Todos los problemas cayeron sobre Daphne al mismo tiempo. Un niño pequeño, el final de sus estudios, la búsqueda de trabajo y de vivienda. Y antes de eso, la joven mujer no sentía un amor especial por el niño y ahora veía a Mali como la causa de todos sus males. Al no recibir amor de su madre, no pudo dárselo a su hija. Y la pequeña repitió la experiencia infantil de su madre. Si Daphne fue enviada a la guardería casi a los 2 años, Mali fue a la guardería a los 6 meses. Gracias a la bondad de la encargada del albergue, que tenía una hija igualmente perdida, Daphne y su hija pudieron quedarse en la misma habitación, aunque le advirtieron que debía buscar una vivienda. Daphne, a diferencia de lo que hizo Elena en su momento, no se hundió en la bebida por desesperación. Se comportaba como un robot, sin sentimientos ni emociones, cumpliendo con todas las responsabilidades maternales. Trabajaba como cocinera en la misma guardería donde estaba Mali. Por la tarde, siempre recogía a la niña, la bañaba, la cambiaba, la alimentaba y la ponía a dormir. No se hablaba de disfrutar de los primeros logros de la pequeña, de su sonrisa. Se enteraba de cuántos dientes había sacado Mali por parte de las educadoras y las niñeras. También le comunicaron sus primeros pasos en la guardería. El cuerpo joven de Daphne pedía amor, pero no tenía fuerzas ni tiempo para interactuar con hombres. Y empezó a culpar a su pequeña hija por ello. Miraba a Mali y pensaba, ¿quién será tu padre? En su mente se sucedían rostros parecidos, los turistas de verano, pero Daphne no podía elegir.
De Daniel, por alguna razón, no se acordaba, él ya estaba en el pasado. Varias veces, Daphne pensó en entregar a Mali a un orfanato, pero luego, al recordar los años que pasó en un internado, abandonaba esa idea. Tal vez el instinto maternal, que estaba profundamente dormido, de vez en cuando se hacía sentir. Por ejemplo, Daphne siempre llevaba a su hija al médico cuando se enfermaba y seguía todas las recomendaciones al pie de la letra. Pero su corazón nunca se apretaba de miedo cuando el termómetro marcaba la peligrosa temperatura. Nunca lloró cuando su pequeña sufría, ni experimentó una alegría especial cuando Mali se recuperaba. En general, desde fuera, Daphne era una madre ejemplar, pero no le daba a su hija lo más importante, el amor. En primavera, la encargada del albergue le advirtió a Daphne que, para el nuevo año académico, debía dejar la habitación. Daphne comenzó a revisar todos los anuncios de alquiler, pero no encontraba nada adecuado. Un apartamento de una sola habitación estaba fuera de su alcance, y los dueños no querían alquilarle una habitación debido al niño. Intentó encontrar cualquier trabajo que ofreciera alojamiento, pero no le ofrecían nada más que un puesto de conserje. Y para conseguir la habitación, primero debía trabajar medio año. ¿Y dónde viviría durante esos 6 meses? Además, el salario era muy bajo. La ayuda vino de donde Daphne menos lo esperaba. Una de las madres que había ido a recoger a su hijo escuchó una conversación entre dos niñeras sobre la difícil situación de su compañera. Se informó con la encargada sobre la cocinera y escuchó los mejores comentarios. Luego, la mujer le ofreció a Daphne vivir con su madre anciana, que no podía acostumbrarse a la soledad tras la muerte de su esposo. Los hijos de la familia tenían hijos propios y no podían dedicarle mucho tiempo a su madre, y ella no quería mudarse con ninguno de ellos para no ser una carga. Al principio, Daphne fue a conocer a la dueña del apartamento. Ella se imaginaba a una anciana con pañuelo, pero la puerta fue abierta por una mujer mayor, de figura esbelta y con una sonrisa agradable. La señora González no necesitaba ayuda física, solo quería a alguien con quien hablar por la noche. El hecho de que Daphne tuviera una hija pequeña no la incomodó. Ella ayudaba gustosamente a sus hijos y criaba a sus nietos. Así que Daphne y Mali se mudaron a un amplio apartamento de 3 habitaciones, donde a la joven madre y su hija les asignaron una habitación separada. Daphne se sintió renovada. El trabajo estaba cerca, no tenía que pagar por el alojamiento, y además, no solo no tenía que cuidar a la señora González, sino que ella también trataba de ayudar a la madre soltera. Por primera vez en su vida, Daphne sintió calor y cuidado. Por las noches, le contaba a la mujer la amarga historia de su vida, sin ocultar nada ni embellecerla. ¿Así que ni siquiera te imaginas quién es el padre de tu hija? Le preguntó un día la señora González. Ni lo imagino, asintió Daphne. Era tonta, era joven. Y además, no me enseñaron a vivir correctamente. Gracias a Dios, al menos no me volví alcohólica, de lo contrario habría terminado mi vida como mi madre. Traté de buscarla, pero no logré nada. Probablemente, los traficantes de terrenos la llevaron a alguna aldea. Y allá la hicieron beber hasta que murió. Pero si aún no eres muy adulta, toda tu vida está por delante. Mira, tal vez aún te encuentres con el padre de tu hija, si el destino lo quiere. Pero lo más probable es que ya se haya olvidado de ese romance corto de vacaciones. Así que no te quedes mirando al pasado, piensa en el futuro. Tienes que criar a tu hija. Necesitas un hombro masculino fuerte. ¿Pero dónde encuentro ese hombro? En mi trabajo solo hay mujeres. No tengo amigas. Solo Silvia, pero ella siempre está corriendo hacia su familia. No te preocupes, el destino no se va a ir a ningún lado. Ya aparecerá, solía terminar la conversación la señora González con un tono optimista. Pero tuvo que esperar varios años más para encontrar a su destinado. Cuando Mali tenía 3 años, Daphne comenzó a notar que su hija se quedaba atrás en comparación con sus compañeros.
Sus iguales ya recitaban poemas y cantaban canciones, mientras que Mali solo había aprendido a hablar en oraciones. Confundía los nombres de los colores y no distinguía un triángulo de un cuadrado. La primera vez que la palabra tonta se le escapó a Daphne fue cuando ellas intentaban aprender juntas un poema para el año nuevo. Pero la niña repetía 2 líneas y las olvidaba al cabo de 5 minutos. Con grandes esfuerzos, finalmente consiguieron memorizar una cuarteta. Pero en el recital de la mañana, Mali se quedó paralizada y no pudo decir ni una palabra. A la indiferencia absoluta de Daphne por la niña se le sumó ahora también la vergüenza por ella. ¿Y qué se podía esperar de ella, si fue concebida en una borrachera? Ahora tendría que sufrir toda la vida. Pero no se podía hacer nada. Yo soy la culpable, yo debo recibir el castigo, pensaba Daphne. Un día, expresó esto frente a la señora González. La mujer se encolerizó mucho con ella. ¿Tienes miedo de Dios? Los niños no son un castigo, sino una alegría. Y tu hija es maravillosa. Aprenderá todo, no te preocupes. Pero hace tiempo que quería decirte algo, y no encontraba el momento. A veces me da la impresión de que no la amas. Por la expresión del rostro de Daphne, la sabia mujer entendió que había tocado el punto exacto. Daphne pensó durante un rato, y luego respondió. Y tienes razón, no tengo sentimientos maternos por Mali. No tengo ganas de abrazarla ni de besarla. Lo hago solo porque es lo que se espera. Ya te dije que al principio quise abortar, luego dejarla en el hospital. Quizás eso habría sido lo correcto. Ahora es pequeña, no entiende nada. ¿Pero después qué? ¿Pasar toda la vida fingiendo? Tal vez debería ir a un psicólogo. Al escuchar esa respuesta, la señora González se sintió muy triste. Probablemente un psicólogo no te ayude. Escucha a tu corazón, porque bajo ese corazón llevaste a tu hija. 9 meses fue tu carne y tu sangre. Recuerda cuando eras feliz de niña. Y dale a Mali esa felicidad. Daphne pensó de nuevo y luego respondió tristemente. Es que no tengo nada que recordar. Mi madre siempre borracha y el vergüenza por ella. Esa vergüenza la comencé a sentir en el jardín infantil, cuando ella venía por mí completamente borracha. Las educadoras le gritaban, le decían que no le iban a entregar a su hija en ese estado, pero al final siempre me la entregaban, porque todos querían irse a casa, a donde los esperaban sus propias familias. La señora González sentía pena por Daphne, veía que no era culpa suya que no pudiera amar a su propia hija, por lo que no la juzgaba, sino que trataba de ayudar. Así fue como Mali creció, sintiendo en su corazón que no era querida por su madre. Para recibir una sola palabra cariñosa, Mali se esforzaba mucho en cumplir con todo lo que Daphne le pedía, y nunca hacía caprichos. El recuerdo más brillante para Mali fue el cumpleaños en que cumplió 5 años. Por la mañana, su mamá y la señora González la felicitaron. Daphne preparó golosinas para los niños del jardín de infancia, y por la tarde fueron al parque, donde los esperaba el tío Luis. Mali lo vio por primera vez ese día, y le gustó mucho. Él la levantó en brazos, jugó con ella en los carrouseles, le compró helado, y luego ganó un gran jirafa en el tiro al blanco y se la regaló. A pesar de su corta edad, Mali tenía una elegancia natural, por lo que hizo la pregunta que la había preocupado toda la tarde solo cuando se quedaron a solas con su madre. Mamá, el tío Luis es mi papá. No, respondió Daphne, pero si te comportas bien y aprendes a leer, él se convertirá en tu padrastro y viviremos con él. ¿Qué es un padrastro? Daphne vaciló por un momento, intentando encontrar una respuesta adecuada, y luego dijo, es también un papá, pero no biológico. Las sutilezas de ser un padre biológico o no le eran indiferentes a la niña. Lo importante era que ahora tendría un papá. Desde ese día, Mali no dejó de tener su abecedario en las manos. Tenía muchas ganas de que ese hombre tan amable estuviera cerca, que la llevara al parque, jugara con ella.
Y, de manera completamente inesperada para todos, comenzó a juntar letras en sílabas con seguridad y luego a leer palabras. Daphne incluso la felicitó cuando leyó su primer texto sobre cómo mamá bañaba a su hijo. ¿Entonces nos vamos a vivir con el tío Luis?, preguntó Mali con esperanza. Aunque ya había llegado a querer mucho a la señora González, el deseo de tener un buen padrastro fue más fuerte. Pronto nos mudaremos, ya que has aprendido a leer, respondió Daphne. Probablemente, en ese momento, la madre cometió un gran error, pues Mali entendió claramente el algoritmo, aprender para conseguir lo que se desea. El tío Luis vivía en el centro de la ciudad, en un apartamento casi igual al de la señora González. A Mali la alojaron en una habitación separada y se sintió muy adulta. El hombre trataba de ganarse la confianza de la niña y le dedicaba mucho tiempo. Daphne incluso se enojaba. ¿Por qué la malcrías tanto? Ella está acostumbrada a la disciplina y el orden. Justamente por eso, es una niña, hay que consentirla. Ya tendrá tiempo de seguir reglas y disciplina. Cuando entre a primer grado, será una excelente estudiante. Y luego le dijeron a Mali que iba a tener un hermanito o hermanita, y ella se alegró mucho. La niña se imaginaba cómo ayudaría a su mamá a cuidar al bebé, jugar con él. Eso sería mucho más divertido que jugar con una muñeca. Cada día inventaba nuevos nombres y no lograba decidirse por uno. El embarazo de Daphne fue muy difícil. Los primeros meses sufrió de fuertes náuseas y luego comenzaron los problemas con los riñones. Estuvo varias veces hospitalizada y fue Luis quien se encargó de Mali. Él la llevaba al jardín de infancia, la recogía después del trabajo y por las noches la enseñaba a contar. La niña aprendió con facilidad a sumar y restar dentro del rango de 10. Por cada ejercicio bien hecho, la elogiaban y ella se sentía muy feliz. Inesperadamente, para ella, Mali descubrió que los adultos podían hablar con los niños sobre algo más que dar órdenes y hacer preguntas. Incluso cuando Daphne estaba en casa esos días, apenas prestaba atención a la niña. Estaba sana, aseada, alimentada, y eso era todo. Últimamente vivía con la expectativa de un milagro. El segundo embarazo fue consciente. Tan pronto como el test mostró 2 líneas, la mujer sintió de inmediato amor por la vida que crecía dentro de ella. Se detuvo frente al gran espejo y miró su vientre. Estaba creciendo mucho más rápido que cuando estaba embarazada de Mali. Aunque, para ser honesta, no recordaba nada de la primera mitad de aquel embarazo, salvo el terror que sintió al ver el resultado positivo en el test. Y después, no comprendía que el futuro bebé estaba creciendo, sintiendo. Para ella, era solo un cuerpo extraño del cual tenía que deshacerse. En la segunda ecografía, el doctor confirmó con seguridad que tendrían gemelos. Y Daphne sintió una doble alegría y una gran responsabilidad. Todos sus pensamientos estaban centrados en eso. Ni siquiera acompañó a Mali al primer día de escuela, ya que el parto estaba a menos de un mes. Daphne tenía un miedo pánico de que alguien la empujara o de que tropezara, y que eso afectara negativamente a las niñas. A veces, por la noche, tenía pesadillas mezcladas con recuerdos. A veces veía imágenes de ella tratando de deshacerse del bebé usando remedios caseros, y una voz amenazante decía, «Tienes que pagar por esto. Los niños nacen, como tú deseaste, muertos». Daphne se despertaba en sudor frío, prestando atención a su estado. Solo se calmaba cuando sentía los movimientos de las niñas. En otra ocasión, soñó con un doctor que le entregaba una hoja de papel y le decía, «Aquí, léelo. Tú misma renunciaste a los niños. Ya los han llevado a otro hogar. Otros padres los han adoptado». Esos sueños se repetían de diversas formas y preocupaban mucho a Daphne. Pero lo más extraño es que no sentía remordimientos, como si todo lo que había pasado no le hubiera ocurrido a ella. Solo Mali era un reproche silencioso, recordándole a la mujer que no había logrado amar a su hija. A pesar de los temores de Daphne, el parto fue a término y sin complicaciones.
nacieron dos hermosas niñas que requerían atención constante. Ahora, no solo la madre, sino también el tío Luis, estaban completamente ocupados con las bebés. Por un tiempo, Mali intentó recuperar la atención de su padrastro. Le pedía que revisara si había resuelto bien los problemas o si se sabía los poemas, pero el hombre respondía: no ahora, Mali, necesitamos ayudar a mamá a bañar a las niñas, cambiarles los pañales, vestirlas para salir, sacar el cochecito, acostarlas. La lista de cosas por hacer parecía interminable. Mali también quería ayudar a bañar a sus hermanas, sostenerlas en brazos, incluso cambiarles los pañales, pero cada vez oía la voz irritada de su madre. Mali, no molestes, ya eres grande, ve a tu habitación. Y Mali se iba. Ya no le interesaban ni las muñecas ni los dibujos animados. La niña deseaba tanto estar allí, con todos, pero la rechazaban. Solo a veces, el tío Luis, como si sintiera culpa por no haberle prestado tanta atención como antes, entraba a su habitación y le preguntaba: ¿cómo estás? ¿Todo bien? Mali ya abría la boca para contarle todo, pero en ese momento sonaba la voz de su madre llamando a su marido con otra petición de ayuda. El hombre sonreía y repetía lo mismo cada vez. Bueno, luego me lo cuentas. Después de las vacaciones de Navidad, que Mali también pasó en su habitación, Daphne recibió una llamada de la escuela. La maestra le explicó con preocupación que el psicólogo había realizado una evaluación y que se había detectado un nivel crítico de ansiedad en Mali. Le pidió a la madre que fuera urgente a la escuela para averiguar la causa de este estado en la niña y buscar juntas maneras de resolverlo. En ese momento, Marta comenzó a llorar, y Daphne, sin escuchar más a la maestra ni disculparse, interrumpió la llamada. Tengo dos bebés pequeños, y no tengo tiempo para sus acertijos psicológicos. Yo les entregué a mi hija para que ustedes se ocupen de ella, no para que me trasladen sus responsabilidades a mí. ¿Y Mali no es su hija? Preguntó la maestra, pero ya solo se escuchaban los tonos de ocupado en el teléfono. Sin embargo, la señora Pérez decidió no rendirse. Llevaba 5 años enseñando en la escuela y aún no se había agotado en su trabajo. Le preocupaba mucho el comportamiento de Mali, que siempre se sentía culpable. Un día, después de clases, la maestra llevó a la alumna a casa y Daphne, a regañadientes, tuvo que invitarla a entrar. Pero la conversación no dio frutos. Daphne le sugirió a la tutora que prestara más atención a los niños cuyos padres beben, en lugar de a Mali, que vivía en una familia ejemplar, con un padrastro que le había reemplazado completamente al padre. ¿De verdad no tiene corazón? ¿No ve cómo sufre Mali por la falta de su atención? Intentó llegar al fondo de Daphne la señora Pérez. En ese momento, las gemelas comenzaron a llorar y la dueña de casa prácticamente echó a la maestra de la puerta. Cuando las bebés se quedaron dormidas de nuevo, Daphne entró en la habitación de su hija y habló en un susurro helado. ¿Por qué trajiste a la maestra a casa? ¿Qué les contaste en la escuela? Por la rabia y la necesidad de contenerse para no gritar y no despertar a las bebés, Daphne se acercó a Mali, que estaba asustada, y comenzó a sacudirla. La niña intentó explicarle que la señora Pérez había ido con ella por su cuenta, que no se había quejado con la maestra, pero la madre no le dio oportunidad de responder. ¿No te gusta vivir con nosotros? Pues es fácil de arreglar. Recoge tus cosas. Mañana te llevaré a un internado. Mali no sabía que era un internado, pero sentía que era un lugar muy malo. Y lo peor de todo, su madre la llevaría allí sola. La niña comenzó a llorar, pero no se atrevió a desobedecer. Empezó a recoger sus pantalones, medias, vestidos y metió todos sus libros y útiles escolares en la mochila. En ese momento, volvió a casa el tío Luis. Mali aprovechó el momento en que el hombre se quedó solo en la cocina, se acercó a él y le preguntó: ¿dónde puedo conseguir una bolsa grande? ¿Para qué quieres una bolsa grande? Se sorprendió el padrastro. Mañana mamá me llevará al internado, necesito guardar mis cosas.
Luis no entendía qué pasaba. Se sentó junto a Mali, que estaba al borde del llanto. La acarició en la cabeza y le dijo: Nadie te llevará a ningún lado mañana. Ni mañana ni ningún otro día. Mamá solo bromeó. ¿Cómo vamos a estar sin ti, si somos una familia? Mali abrazó al hombre. Entendió que tenía un protector confiable. Luego, la niña escuchó a su tío Luis hablando de algo con su madre. Como a menudo mencionaban su nombre, Mali comprendió que estaban hablando de ella. Las últimas palabras de Luis las escuchó muy claramente. Nunca más asustes a la niña con internados. ¿Entiendes que con esas palabras renunciaste a tu hija? Ya de por sí no le dedicamos tiempo a Mali, y ahora además la echas de casa. Nadie la ha echado de casa. ¿De verdad crees que ella pensó que la íbamos a llevar a algún lado? Al decir esto, Daphne se dio cuenta de que, en realidad, sería muy bueno si solo quedaran ella, Luis y las gemelas en el apartamento. Sí, lo pensó. Incluso recogió sus cosas y me pidió una bolsa. En ese momento, Marta y Agatha hicieron recordar que tenían hambre. Mientras Daphne alimentaba a una hija, Luis llevaba a la otra en brazos. Mali suspiró tranquila y empezó a guardar la ropa en su lugar. Más tarde, el tío Luis entró en la habitación y llamó a la niña para cenar. La noche terminó sin problemas. En la mesa, incluso escucharon cómo había sido el día en la escuela. Cuando Mali ya estaba en la cama, nuevamente entró Luis. Le arregló la manta, la besó y le dijo: No te preocupes, todo se solucionará. Todos tienen dificultades en la vida. Mali cerró los ojos felizmente y se quedó dormida de inmediato. La discusión matrimonial de ese día fue la primera desde que Daphne y Mali se mudaron al apartamento de Luis. En palabras, la mujer estaba de acuerdo con los argumentos de su esposo, pero en sus pensamientos culpaba completamente a su hija. No entendía qué le faltaba a la niña y recordaba su propia infancia, que había sido mucho más aterradora. Y 2 semanas después, llegaron a visitar a la familia los inspectores del Servicio de Protección Infantil, que la preocupada maestra había enviado con el informe del psicólogo y un acta de su visita a la familia. Acostumbradas a ver condiciones mucho peores en familias problemáticas, las mujeres consideraron la denuncia como falsa y ni siquiera hablaron con ellas, pero lograron asustar a Daphne. Y nuevamente la culpó a Mali, pero no quiso crear más problemas. Recordaba la gran indignación que causaron en Luis sus palabras sobre el internado, que había dicho impulsivamente a su hija. El tiempo pasó, y finalmente Daphne empezó a permitir que Mali ayudara con las gemelas. La niña disfrutaba llevarlas de la mano cuando Agatha y Marta aprendían a caminar, las cuidaba mientras su madre estaba ocupada en la cocina. Les recitaba los poemas que aprendía en la escuela, y sus hermanitas la escuchaban atentamente. En general, finalmente Mali se sintió útil y muy feliz por ello. Ahora corría de la escuela a casa para jugar con las gemelas, y ellas la recompensaban con amor. Tan pronto como sonó el timbre a la hora señalada, Marta y Agatha corrieron hacia la puerta para recibir a Mali. La adoraban, casi tanto como a su padre. Luis siempre elogiaba a la niña. Decía que era una hermana mayor muy buena y cariñosa. Solo la madre era muy tacaña con las palabras amables. Solo delante de su marido lograba forzar una sonrisa y prestaba algo de atención a Mali. Pero la niña se alegraba incluso de eso. Nadie le preguntaba cómo le iba en la escuela. Ahora, hacía las tareas rápidamente y corría a ver a sus hermanitas. El escándalo estalló cuando, en segundo de primaria, llevó a casa el boletín con 2-3. Daphne ya no se contuvo. Pensó que Luis la apoyaría en su enojo por las calificaciones, pero él solo le guiñó un ojo a su hijastra y le dijo: No pasa nada, apretamos un poco y lo arreglamos. Pasaron 2 años más. Mali se acostumbró a la idea de que Marta y Agatha ocupaban un lugar mucho más grande en la vida de su madre que ella, así que ya ni se sentía herida. Cuando venían los familiares de Luis, también ignoraban a Mali.
Normalmente le daban un paquete de caramelos y algún juguete, y luego se olvidaban de ella, prestando toda su atención a Marta y Agatha. Luego ocurrió una desgracia. Mali estaba en cuarto de primaria. Casi todos los días, la maestra recordaba que ese era el último año de primaria y que debían esforzarse al máximo para terminar bien el curso y no quedar mal en el quinto. Mali hacía todo lo posible, pero le costaba mucho. No podía dedicar mucho tiempo a las tareas porque ahora tenía responsabilidades constantes en casa. Sin embargo, gracias a ella, Marta y Agatha a los 4 años ya sabían todas las letras y contaban hasta 10. «Qué niñas inteligentes están creciendo», se enorgullecía Daphne. No como Mali. ¿Y cómo iba a ser inteligente si nació de quién sabe quién? Daphne olvidaba que ella era la única culpable de eso. Un día, Luis llegó del trabajo antes de lo habitual. Estaba muy molesto, pero hacía un esfuerzo por parecer que todo estaba bien. «¿Qué te pasa hoy?», no pudo evitar preguntar Daphne, al ver que su marido se quedó mirando su plato en la cena sin comer. «Estás sentado como si estuvieras en un funeral». «No me siento bien», respondió el hombre. «Voy a acostarme». Cuando Mali entró al salón, su padrastro estaba acostado en el sofá, mirando hacia la pared. Hizo como si estuviera durmiendo, y la niña no lo molestó. A la mañana siguiente, su madre entró en su habitación y, con voz preocupada, le dijo: «Mali, hoy no vas a ir a la escuela, tendrás que quedarte en casa con las niñas. Tu papá y yo vamos al hospital». «¿Te has enfermado?», preguntó la niña. «No, no soy yo, es papá. Te contaremos todo cuando volvamos. No olvides alimentarlas. No salgas, espera aquí». El tono de la madre asustó a Mali. Nunca antes le había hablado de esa manera. Y nunca antes había llamado a su tío Luis papá en su presencia. Para Marta y Agatha, él era papá, pero Mali no se atrevía a llamarlo así por miedo a enojar a su madre. Cuando los adultos se fueron, Mali esperó a que sus hermanitas se despertaran. Ellas se alegraron mucho al saber que no irían al jardín infantil y que pasarían todo el día jugando con Mali. Después del desayuno, la niña organizó una escuela. Sentó a sus hermanitas en la mesa y comenzó la clase. Luego les leyó cuentos y, después de almorzar, las acostó a dormir. Antes de la llegada de los padres, Mali puso en orden la cocina, llamó a una compañera de clase, se enteró de la tarea y comenzó a hacerla. Al escuchar el sonido de la llave girando en la cerradura, Mali salió al pasillo. Por los ojos llorosos de su madre y la expresión severa en el rostro de Luis, entendió que algo grave había sucedido. Después de desvestirse, Luis y Daphne pasaron a la cocina y llamaron a Mali. «Ya eres una niña grande», comenzó Daphne, «y debes saber que nuestro papá está muy enfermo. Mañana se va al hospital y nosotros nos quedaremos solos. Tú, como hermana mayor, tendrás que ayudarme en todo. Juntas lo lograremos. No necesitamos explicar nada a las niñas. Simplemente les diremos que papá tiene un resfriado». En ese momento, Mali sintió una mezcla de sentimientos. Le daba mucha pena por su tío Luis, pero se alegraba de que su madre le hablara así. Durante unos minutos, la niña permaneció indecisa, pero luego se acercó a Luis, miró sus ojos y dijo: «Papito, no te preocupes, lo lograremos. Ya soy grande, solo cúrate pronto». En ese momento, se escucharon los pasos descalzos de las gemelas. Corrieron hacia la cocina y comenzaron a abrazar a su padre y a su madre. Los adultos tuvieron que quitarse la tristeza del rostro e intentar hacer como si nada hubiera pasado. Luego llegaron 2 años de esperanzas y desesperación. Después de la operación, el estado de Luis mejoró, pero solo por un corto tiempo. Se hizo evidente que el cáncer, además de los pulmones, había afectado otros órganos. Las sesiones de quimioterapia le robaban las fuerzas a Luis, convirtiendo al hombre fuerte y apuesto en un anciano. Al principio, la hermana y el hermano de Luis venían a ayudar con dinero,
pero luego las visitas fueron cada vez más raras, hasta que finalmente llegó el momento en que Daphne y las niñas quedaron solas. La pensión que Luis comenzó a recibir por invalidez no era suficiente para vivir. Hablar de un tratamiento de calidad era completamente imposible. Daphne comenzó a trabajar a medio tiempo y medio completo, y todas las responsabilidades del hogar recayeron sobre Mali. Por la mañana, ella debía preparar a sus hermanitas para el jardín de infantes y llevarlas antes de la escuela, ya que su madre se iba muy temprano a trabajar. Después de la escuela, la niña preparaba el almuerzo, lavaba la ropa o limpiaba la casa. Luego iba a buscar a Marta y a Gata al jardín, preparaba la cena, entretenía a las pequeñas y hacía las tareas apresuradamente. Su madre llegaba alrededor de las 8, cenaban juntas y Mali recogía la mesa. Las gemelas, sintiendo que algo malo estaba ocurriendo, dejaron de hacer travesuras y obedecían a su madre y a su hermana mayor. La casa se llenó de una atmósfera tensa de espera. Cuando dieron de alta a su padre del hospital, parecía que todo seguía igual. Pero en medio de la alegría forzada, todos sentían que algo no estaba bien. Llegó el momento en que los médicos dijeron que ya no podían hacer nada por él y lo enviaron a casa. Como una sombra, se movía por las habitaciones, tratando de ocultar su dolor. Luego, todos los días, la ambulancia llegaba y le administraba morfina. Y después, ya no estuvo. Ocurrió en un día soleado de otoño. Por la mañana todo estaba bien, Luis incluso desayunó con las niñas y les deseó un buen día. En el tercer receso, Mali, como siempre, llamó a casa, pero su padre no respondió. Esperó otra clase, volvió a llamar, pero el resultado fue el mismo, su madre tampoco respondió. Entonces, la niña se acercó a su maestra, la señora Cruz, y pidió permiso para salir de las últimas clases y regresar a casa. La maestra estaba al tanto de la situación en la familia, así que la dejó ir. ¿Tal vez debería ir contigo?, preguntó. Mali recordó lo molesta que se había puesto su madre cuando ella trajo a la señora Pérez a casa y se negó. Corrió a casa a toda velocidad. No notaba ni los árboles adornados, ni el cielo azul brillante, ni los racimos de rouen que ya se habían teñido de un rojo carmesí cerca de la casa. Primero, la niña llamó. Normalmente, su padre la esperaba en la ventana y le abría la puerta antes de que ella subiera por las escaleras. Pero hoy Mali llegó antes. Esperó un poco y comenzó a abrir la puerta con su llave. Sus manos no respondían. Finalmente, la puerta cedió y la niña entró en el vestíbulo. «Papá, estoy en casa», gritó al entrar. Pero nadie le respondió. ¿Será que él mismo salió a la calle y si se siente mal? Rápido, me quito los zapatos, pensó ella. Mali pasó al salón, donde últimamente su padre solía dormir en el sofá. Estaba acostado con los ojos cerrados, y Mali se calmó. La niña, de puntillas para no despertar al enfermo, fue a la cocina, cerró la puerta con cuidado y empezó a ocuparse de la casa, mirando de vez en cuando el reloj. La ambulancia debía llegar pronto para ponerle la inyección. Luego, comerían juntas y ella sacaría a su padre a pasear. Los rayos del sol, al filtrarse entre las ramas de los altos árboles, se reflejaron en la puerta brillante del refrigerador y formaron pequeños conejitos en las paredes. Mali sonrió. Se preocupó sin necesidad. Todo estaba bien con papá. El dolor se había ido, de lo contrario no habría podido dormir sin la inyección. Mali echó fideos en el caldo, picó hierbas y las metió en la olla. Luego pensó en calentar las albóndigas, pero alguien tocó a la puerta. La niña corrió a abrir, gritando mientras iba. «Papá, despierta», la enfermera llegó para poner la inyección. Ese día estaba de guardia la joven Silvia. A Mali le gustaba a ella porque siempre sonreía y encontraba palabras reconfortantes, pero esa vez se comportó de manera extraña. Apenas entró a la habitación, la enfermera se dio la vuelta y se dirigió a la cocina, donde Mali siempre salía delicadamente cuando le ponían la inyección a su padre.
Vamos a llamar a mamá, necesito hablar con ella. Mali marcó el número y escuchó la melodía familiar. El teléfono estaba sobre el refrigerador. ¿Quién de la familia vive cerca?, preguntó Silvia. Tenemos a tía Ellison y tío Félix, pero no viven cerca, respondió Mali. ¿Tienes el número de la profesora?, preguntó la enfermera. Claro, ¿para qué lo necesita? Silvia no supo cómo responder, pero luego encontró una excusa. Necesito darle una información importante a mamá, pero tú podrías olvidarlo. Por favor, corre a la tienda y compra agua mineral Borjomi. Mi estómago se ha empezado a doler. Le dio dinero a Mali y, al escuchar que la puerta se cerraba, comenzó a llamar a la profesora. Silvia le pidió que viniera lo antes posible y tratara de informar a la madre de la niña que Luis había fallecido. 10 minutos después, la señora Cruz ya corría hacia la casa de la alumna, mientras la señora Pérez se dirigía a la cafetería donde trabajaba Daphne. Silvia no escuchó la puerta de entrada abrirse, así que continuó hablando con el operador de la ambulancia, explicando la dirección a donde debía ir el médico para certificar la muerte. ¿Quién ha muerto?, preguntó Mali, que había entrado en la cocina. Y en ese momento, ella lo entendió todo. La niña corrió al salón, agarró a su padre de la mano y sintió un frío helado. Soltó su mano y cayó sin vida sobre el sofá. El horror quedó congelado en los ojos de la niña. Silvia intentó llevarla de vuelta a la cocina, pero Mali estaba inmóvil. Luego, el apartamento comenzó a llenarse de gente. Primero llegó la señora Cruz, luego la ambulancia, y después entraron la señora Pérez y Daphne. Después del funeral, Ellison y Félix se quedaron en el apartamento de su hermano. Daphne lo aceptó con gratitud. Pensó que querían apoyarla en su dolor. Al día siguiente, todos juntos fueron al cementerio. Marta y Agata no entendían por qué todos lloraban. Corrían felices por los senderos. Cuando regresaban, Agata preguntó, ¿Papá fue otra vez al hospital? Sí, querida, respondió Daphne. Él no estará con nosotros por mucho tiempo. Pero tú nos llevarás contigo cuando vayas a verlo, ¿verdad? En ese momento, Mali distrajo a la niña. Señaló un avión que estaba aterrizando y dijo que algún día ellas también volarían muy lejos. La niña empezó a preguntar cuándo sería eso, y Daphne no tuvo que inventar una respuesta sobre su padre. Por la noche, Félix le dijo a Daphne que tenían que hablar seriamente, por lo que sería mejor que los niños jugaran en otra habitación. Cuando las mujeres se sentaron a la mesa, él trajo una carpeta con documentos. Entiendo que no es el mejor momento, pero mañana nos vamos, así que tenemos que hablar sobre la herencia. ¿Qué herencia?, no entendió Daphne. Ahora no tenemos nada, excepto las deudas del crédito. No es exactamente así, respondió el hombre. Este apartamento era de los tres, según el testamento de nuestro padre. Así que después de la muerte de Luis, tú y los niños solo podréis reclamar un tercio. Vamos a resolver todo de manera tranquila. Nuestra propuesta es que vendamos este apartamento. ¿Y a dónde iremos con los niños?, preguntó Daphne, sin esperar más. Recordó cómo había perdido el apartamento de sus padres y temía que pasara lo mismo ahora. No me interrumpas, estamos proponiendo la mejor opción para todos. Dentro de 6 meses venderemos este apartamento y dividiremos el dinero en partes iguales. Con tu parte podrás comprar una casa decente en algún pueblo pequeño. Pero eso no es todo. Sabemos que ahora no tienes cómo pagar los créditos. Así que seremos Ellison y yo los que nos encarguemos de eso. Luego descontaremos esa cantidad de tu parte. De lo contrario, tendremos que dividir nuestras partes en especie y venderlas. Entonces tendrás que vivir en una casa compartida. Daphne sintió que Rook la estaba acorralando, que de alguna manera tendría que aceptar la propuesta de los familiares de su difunto esposo. Puedes tomarte tu tiempo para decidir. Lo discutiremos cuando lleguemos al día 40. Pero ahora trae los contratos de los créditos. Necesitamos ver cuánto hay que pagar.
Daphne fue al salón y trajo la carpeta. Félix miró los papeles rápidamente y frunció el ceño con desagrado. La cantidad era grande, casi igual al valor de un tercio del apartamento. ¿En qué pensabas cuando pediste tanto?, preguntó él. No pensaba, estaba intentando salvar a mi esposo, respondió Daphne. Al final no salvó a su esposo y se quedó sin dinero. Está bien, no te preocupes, no somos extraños, no te dejaremos en la miseria. Al día siguiente, los familiares se fueron y Daphne se quedó sola con los niños en lo que aún era su apartamento. Trataba de encontrar una solución, pero no veía ninguna salida. Llamó varias veces a los anuncios y comparó los precios de apartamentos similares al que tenía Luis. Luego dividía esa cifra entre tres y restaba los créditos. Al final, quedaba una cantidad pequeña. Con ese dinero, ni en el pueblo más pequeño se podría comprar una casa. La única opción era mudarse a un apartamento de alquiler, pero tampoco se podía contar con una hipoteca. A la tristeza por la muerte de su esposo se le sumaba un sentimiento de desesperación. ¿Dónde y cómo viviría? ¿Con qué sostendría a los niños? Mali veía el sufrimiento de su madre. Trataba de asumir todas las responsabilidades en casa y con sus hermanitas. Como resultado, abandonó sus estudios y sus calificaciones bajaron a puro 3. La señora Cruz se preocupaba por la niña, pedía a los profesores que fueran indulgentes, pero realmente no podía hacer mucho. En ese momento, la familia volvió a ser vista por los servicios sociales como una que pasaba por una situación difícil. No se ofreció ayuda especial, pero se sugirió que los niños fueran enviados a un centro de rehabilitación. Daphne entendió que debía aceptar la propuesta de Félix y mudarse fuera de la ciudad. Cuando el hermano y la hermana de su esposo llegaron al 40º día, la mujer estaba tan agotada emocionalmente que estaba dispuesta a aceptar cualquier propuesta. Después de los funerales, Félix volvió a hablar sobre la división de la herencia. Sabes que con el dinero que quede después de pagar los créditos, no podrás comprar nada. Pero hay una solución. A mi esposa le ha tocado en herencia una casita bastante decente en un pueblo cerca de la ciudad. La usamos como casa de campo, pero podemos cedértela a ti y a los niños. Juntarás el dinero, lo pagarás y mientras tanto podrás vivir allí como inquilina. Yo os dejaría entrar sin cobrar, pero ya sabes que es propiedad de mi esposa. Y la cantidad que ha propuesto es simbólica. Mañana vamos, la ves y decides. Si estás de acuerdo, Ellison y yo os ayudaremos con la mudanza. En cuanto a todo lo que hay en el apartamento, no reclamamos nada, aunque la mayoría de los muebles fueron comprados por nuestros padres. Félix hablaba como si con su decisión hubiera beneficiado a Daphne y a sus hijos. Por la mañana, Daphne y Félix se dirigieron al pueblo. No estaba tan lejos de la ciudad, a solo 6 kilómetros, pero las condiciones eran bastante decentes. Había una carretera asfaltada que llevaba hasta el pueblo. En la aldea había una escuela, una guardería, un centro médico, un club, una tienda y una oficina de correos. 3 veces al día pasaba un autobús hacia el centro del distrito. La casita estaba en buen estado, incluso tenía gas. Aunque las comodidades estaban en el exterior, no se esperaba nada mejor. Daphne aceptó, recibió el dinero de Félix, asumió los derechos de la herencia y firmó de inmediato el contrato de intercambio de su parte por la casa del pueblo. El Servicio de Protección Infantil, que debía velar por los derechos de los niños, aprobó este acuerdo, especialmente porque el tamaño de la casa era considerablemente mayor que el de su parte del apartamento. En primavera, Félix trasladó a la familia de su hermano al pueblo y para asegurarse, tomó una firma de Daphne que decía que ella había tomado el dinero prestado de él para comprar la casa. Así, Daphne se convirtió en una habitante del campo. La muerte de su esposo y los sucesos posteriores la habían debilitado. Daphne se volvió solitaria y rechazaba todos los intentos de los vecinos de hacer amistad con ella. No encontró trabajo relacionado con su especialidad en el pueblo, no había cantina ni cafetería,
y en la escuela y la guardería no se necesitaba cocinera. En la puerta de la tienda leyó un anuncio que decía que la oficina de correos buscaba un cartero. Ese mismo día, Daphne escribió su solicitud. La pensión por discapacidad de Luis se utilizaba para el subsidio de las niñas, por lo que recibían muy poco y a Mali ni siquiera le correspondía nada. Probablemente, el miedo a la falta de dinero llevó a Daphne a la conclusión aterradora de que Mali estaría comiendo la comida de Marta y Ágata y viviendo a su costa. En resumen, todo lo que pensaba parecía dirigirse, de alguna manera extraña, hacia Mali. Ella era la culpable de que Daphne, debido a su embarazo, no hubiera podido reclamar el apartamento de su madre, de que casi les quitaran a las gemelas para llevarlas al centro de rehabilitación, de que no hubiera dinero suficiente, de que ella no estudiara bien. Pensar en todo eso la aliviaba y no sentía remordimientos cuando maltrataba a su propia hija. Con el tiempo, Daphne se acostumbró a su situación. El dinero que había recibido de Félix lo colocó en depósitos a nombre de Marta y Ágata, mientras ella se las arreglaba como podía. Durante el verano, compró todo lo necesario para la escuela para las niñas pequeñas y mandó a Mali con lo que había usado el año anterior. La niña había crecido y sus ropas ya no le quedaban. Esto era notorio, especialmente la diferencia en la ropa entre las hermanas. La nueva tutora, Mrs. Angelina Stewart, intentó hablar con la niña que acababa de llegar, saber cómo estaban las cosas en su familia, pero Mali siempre respondía que todo estaba bien. Los vecinos sentían lástima por Daphne. No llevaba una vida buena, había dejado la ciudad y ahora trabajaba por unas pocas monedas en la oficina de correos, pero parecía una mujer culta. Al final, la presidenta del pueblo fue a buscarla al trabajo y le ofreció ayuda. Tenemos gente buena aquí, algunos traen sacos de papas, otros dan huevos, leche e incluso ropa recogen. Daphne aceptó los alimentos, pero pidió ropa solo para su hija mayor. Las más pequeñas tenían todo lo que necesitaban. Bueno, si la ropa era lo que ofrecían, ella aceptó. La presidenta no insistió. Al final, Mali recibió un buen vestuario. A Mali le costaba mucho recuperar el tiempo perdido en la escuela. Más aún, al principio se sentía tímida con el nuevo grupo y a Daphne la irritaban las calificaciones mediocres que su hija traía en su diario. La regañaba, pero nunca se sentó al lado de ella ni le ayudó. Pasados 6 meses, Daphne se había acostumbrado a su nueva vida e incluso empezó a ir a tomar té con su vecina, una mujer solitaria llamada Sailin, que no tenía hijos. De ella, Daphne conoció las historias de vida de todos los habitantes del pueblo. En primer lugar, Sailin le contó sobre todos los solteros de la zona que eran adecuados para Daphne por su edad. Cada historia terminaba con la misma propuesta. ¿Quieres que te los presente? Daphne se reía y respondía. Vaya, casamentera, ¿y por qué tú vives sola si tienes tantos pretendientes disponibles? Sailin sonrió astutamente y respondió. ¿Para qué me voy a casar? Para mi salud, puedo invitar a alguien a casa. Pero meterme otra vez en el infierno, ¿quién tiene ganas? ¿El infierno? Yo viví en armonía con mi marido, y luego él se enfermó, murió, y sus familiares hicieron que me quedara sin apartamento. Al menos no me echaron a la calle. Así fue como terminé aquí, y probablemente aquí me quede. Pero cuéntame, ¿quién vive en las casas de al lado? Igual que tú. A todos les interesa este ermitaño, pero él no pone atención a nadie. Se mudó aquí unos 5 años antes que tú, pero, como tú, no hizo amistades con nadie. Y es comprensible. Su apariencia es más aterradora que el diablo. La gente habla diferente sobre él. Algunos dicen que tuvo un accidente, otros que se quemó en el trabajo con vapor, algunos dicen que derramó agua hirviendo sobre él cuando estaba borracho. Pero la presidenta del pueblo dice que es un héroe, que se hirió en la guerra y tiene una medalla. A esa sí le creo. Despierta, ¿en qué guerra? ¿Cuántos años tendría entonces? Preguntó Daphne. ¿Te has olvidado de la guerra de Chechenia?
Eso fue hace poco. Lo olvidé, confesó Daphne. Nadie de sus conocidos estuvo allí, y hacía tiempo que ya no se hablaba de ello en la televisión. Su nombre es Daniel. Solo lo visitan una pareja mayor, probablemente sus padres. Son bastante educados y saludan a todos. ¿Cuánto sufrimiento habrán pasado al ver a su hijo así? Nadie ha visto mujeres en su casa, ni jóvenes ni viejas. A pesar de todo, por alguna razón, me interesé por él. Pues nada, las casas están al lado, pero no sé qué tipo de persona es. En el pueblo todos viven abiertamente, a veces ni cercas entre los patios, pero él se ha escondido tras una cerca de 3 metros de altura. Eso significa que está ocultando algo. Sailin dudó un poco antes de hacer la siguiente pregunta, pero finalmente se atrevió. Daphne, hace tiempo que quiero preguntarte, ¿todas tus hijas son tuyas o alguna es hijastra? La gente dice cosas. Son todas mías, solo que la mayor es de otro hombre, no de mi marido. ¿Y por qué la gente habla de eso? No lo sé. Probablemente porque las más pequeñas se parecen entre sí, como 2 gotas de agua, pero con la mayor no tienen nada en común. Sailin no dijo la verdadera razón de los rumores. ¿Y tú, resulta que has estado casada 2 veces? Preguntó la vecina. No, no fue así, solo tuve un marido, y Mali, eso fue un error de juventud. Te lo contaré algún día, pero ahora es hora de irme a casa. Daphne se fue, dejando a Sailin consumirse de curiosidad, y los eventos posteriores se convirtieron en los más comentados en el pueblo. Un día, cuando Daphne regresaba del mercado con una modesta cantidad de los productos más baratos, el extraño vecino la detuvo. El hombre, como siempre, llevaba gafas oscuras que cubrían casi toda su cara y una gorra de béisbol. A pesar de que hacía calor, estaba vestido con un suéter de cuello alto que le cubría el mentón. Sin embargo, en los espacios libres de la ropa se veían gruesas cicatrices color burdeos, como si fueran quemaduras. Su mano izquierda estaba cubierta por un guante de tela delgada. Aparentemente, su palma también era un espectáculo horrible. El vecino se presentó como Daniel y le preguntó si su hija podría ir a su casa varias veces a la semana para ayudarle con las tareas del hogar. Voy a pagar bien, veo lo difícil que es para ti criar a 3 niños sola. El trabajo no es complicado, solo es necesario limpiar las habitaciones, planchar la ropa y a veces cocinar el almuerzo. Daphne aceptó con gusto. Al menos en algo esa niña inútil sería útil, y si además aprovechaba al pobre hombre, no sería gran cosa, no le restaría nada a ella. Acordaron que Mali iría a casa de Daniel ese mismo día. Al llegar a casa, Daphne llamó a su hija y le explicó que ahora ayudaría al vecino. A Mali no le importó, ya que en ese momento toda la carga del hogar recaía sobre ella. Esta es Marta y Ágata quienes deben dedicarse todo el tiempo al estudio y los libros, mientras que con ella, con solo haber terminado la secundaria es suficiente, ya que la suerte no le dio mucha inteligencia. Mali temía contradecir a su madre, porque sabía que una negativa podía encolerizarla. Entonces, ella podría gritar durante mucho tiempo e incluso golpearla. Y la mano de Daphne era pesada. Mali no le dijo a su madre que le iban a pagar por el trabajo. Ella consideraba que esa situación era bastante justa. Ágata y Marta eran las mejores alumnas, el orgullo de la clase, mientras que ella era la tonta, siempre arrastrándose con notas de 3 o 4. Por eso, a sus hermanas había que darles lo mejor, tanto la comida como la ropa. Y Mali podía usar lo que los vecinos le trajeran por lástima. La madre le dio a la niña instrucciones detalladas sobre las tareas que tendría que hacer y le dijo que si el vecino le pedía alguna caricia, no debía rechazarlo. Mali apenas podía imaginar qué tipo de caricias serían, pero temía preguntar. Ese día, la niña se encontró por primera vez tras la alta cerca de la casa del vecino. Se quedó quieta por un momento. A su alrededor había una belleza que solo había visto en películas. El camino hacia la casa estaba cubierto de baldosas multicolores.
A ambos lados, los céspedes recién cortados eran de un verde brillante, adornados con macizos de flores. Cerca de la veranda acristalada crecían altos arbustos de rosas que en ese momento estaban en plena floración. Al entrar detrás del hombre en la casa, Mali se sorprendió aún más. Ella pensaba que en la ciudad, hasta la muerte del tío Luis, vivían muy bien, pero ni en sus sueños imaginaba que en su pueblo alguien pudiera permitirse un lugar tan lujoso. Daniel la llevó a la cocina, donde sobre la mesa había un pastel. En los jarrones había frutas y dulces. ¿Esperan a alguien?, preguntó Mali. Sí. Hoy tú eres mi invitada. Ahora vamos a tomar té y comer pastel. La voz del hombre era muy ronca, como si tuviera dolor de garganta, y tosía durante mucho tiempo. Mali se sintió avergonzada. Su madre le había ordenado trabajar, pero la habían invitado a tomar té y además con dulces. No sabía cómo comportarse, pero la tentación de probar el pastel, los dulces y las frutas era muy grande. Se sentó al borde de la silla y preguntó: ¿qué debo hacer hoy? Hoy, tomar té y comer pastel. Debemos conocernos. Me llamo Mali. Este año terminé la secundaria. Mi madre dijo que no tiene sentido seguir estudiando. De todos modos, no me aceptarán en la universidad. ¿Y por qué siempre usa gafas y se cubre el mentón? Debe ser incómodo, ¿no?, preguntó la niña con ingenuidad. No es una vista muy bonita, respondió el hombre. En mi cara quedaron cicatrices de quemaduras y no quiero asustar a nadie. ¿Y cómo va a tomar té?, se sorprendió Mali. Daniel dudó un momento y bajó el cuello de su suéter. Las cicatrices viejas cubrían todo su mentón, pero no hacían su rostro repulsivo. La niña sonrió y dijo una frase que había escuchado en algún lugar. No importa, las cicatrices embellecen al hombre. Si juzgo por las cicatrices, debo ser el hombre más guapo del planeta, dijo Daniel con una sonrisa amarga. Mientras tomaban té, Daniel empezó a preguntar a Mali sobre su familia, dónde habían vivido antes, quién era su padre. La niña contó todo lo que sabía. Antes de mudarse al pueblo, vivían en Chicago con su madre, las niñas y el tío Luis. Bueno, en realidad primero solo vivían con su madre en casa de la señora González. El hombre notó que una mueca de dolor y tristeza apareció en el rostro de su interlocutora, así que decidió no indagar mucho sobre ese periodo. Ya habría tiempo para eso más tarde. Luego, cuando Mali tenía 5 años, apareció el tío Luis en la familia. La niña sonrió. Probablemente, con él estaban sus mejores recuerdos. Después nacieron las gemelas, Ágata y Marta. Por la forma en que Mali hablaba de sus hermanas, Daniel entendió que las quería mucho. Así, en sus conversaciones, Daniel y Mali pasaron unas 2 horas. De repente, la niña se dio cuenta. ¡Ay! ¿Qué tengo que hacer? Porque vine a trabajar, si no, mi madre me va a castigar. Ya estás trabajando, como mi terapeuta. Vivo en soledad, a veces paso todo el día sin hablar con nadie, y hoy tengo un día de fiesta, me he conocido contigo. El trabajo no se va a ir a ningún lado, también he dejado mis cosas para estar contigo. Entonces, ¿cuándo naciste?, preguntó Daniel. No les había dicho nada sobre eso, pero mi cumpleaños es el 19 de enero, justo para el Día de los Reyes, y ya tengo 14 años. Esta noticia confirmó las sospechas del hombre. Luego, hablaron un poco más. El vecino preguntó qué le gustaba hacer a la niña, sobre sus sueños, y escuchó toda una filosofía de vida. Siempre había que hacer lo que los adultos pedían. Solo cuando ya no quedaba trabajo, se podía descansar y hacer cosas como ver televisión o bordar. Y Mali soñaba con que todo estuviera bien para su madre y sus hermanas. Entiendo que piensas en los demás. ¿Y qué deseas para ti?, repitió la pregunta el tío Daniel. Mali se quedó pensativa. Se veía que en su mente flotaban algunas imágenes tentadoras.
Apareció una sonrisa tímida en su rostro, y la niña dijo: «Que mamá me quiera. Que al menos alguna vez pueda ir al mar. Y que no me saquen de la escuela». Pobre niña. ¿Será que Daphne la trata tan mal? ¿Por qué? Si es su propia hija. Será mejor que resuelva todo esto pronto, pensó el hombre. Al despedirse, Daniel le entregó un sobre a la niña. Mali le agradeció, pero se detuvo en la puerta. El hombre entendió que quería decir algo. Finalmente, superando su timidez, Mali preguntó: ¿puedo llevarle a Agatha y Marta un trozo de pastel y un poco de dulces? Nunca han probado algo tan rico. Daniel se regañó mentalmente por no haberse dado cuenta de que debió ofrecerle esto a la invitada. Rápidamente recogió todo lo que quedaba sobre la mesa, lo metió en una bolsa y se lo dio a Mali. En los ojos de la niña apareció un brillo de entusiasmo, como el que tienen los pequeños en Navidad cuando Papá Noel les reparte los regalos. Mali se fue, y Daniel comenzó a reflexionar que la vecina, esa misma Daphne Calvo, con quien se había encontrado poco antes de ir al ejército, ya no tenía dudas. Y ahora había aprendido que Mali podría ser su hija. Daniel no tenía experiencia tratando con niños y siempre los evitaba, temiendo asustarlos con su apariencia. Incluso se había mudado al pueblo para evitar a la gente. Pero con Mali, la comunicación fue inmediata. La niña hablaba con él de manera simple y libre. Tal vez ella también sintió algo de afinidad con él. Sin embargo, Daniel rápidamente desechó ese pensamiento. No vale la pena ilusionarse demasiado pronto. Cuando Daphne vio que su hija no solo traía dinero, sino también golosinas, se mostró satisfecha, y Marta y Ágata se alegraron mucho. Claro, a ellas siempre les tocaba más dulces que a Mali, pero que de repente fuera tanto, eso sucedía muy raramente. ¿Qué hiciste hoy?, preguntó Daphne a su hija. Nada, respondió Mali alegremente. Tomamos té y hablamos. El tío Daniel dijo que mañana trabajaré, y hoy solo nos conocimos, me preguntó sobre mí y sobre nuestra familia. Daphne pensó que sus sospechas eran correctas. No necesitaba a Mali para limpiar o cocinar. Todo el comportamiento del vecino indicaba que la estaba acostumbrando a él. Y qué decir, el hombre era joven, aunque muy feo, como un demonio, también quería cariño femenino. Y el dinero era muy necesario para la familia. Lo que ganaba en la oficina de correos apenas alcanzaba para pagar la casa, los servicios y comprar comida muy básica. Y las niñas crecían, había que vestirlas, darles zapatos, educarlas. Pero cuando Daphne pensaba en las niñas, solo pensaba en las gemelas. Mali siempre la dejaba indiferente, como si fuera una extraña. Tal vez por eso la mujer no veía nada de malo en que su hija mayor atendiera al vecino inválido. Si era necesario, también podría subir el precio, hacer que él gastara más. Esa noche, Mali se sintió muy bien. En los 2 años que habían pasado desde la muerte del tío Luis, nunca nadie le había hablado con tanta amabilidad e interés. Y además, su madre no le echó en cara que viviera a su costa, que no sirviera para nada. A la mañana siguiente, Mali se levantó temprano. Preparó rápidamente el desayuno, acompañó a su madre al trabajo, limpió la cocina, luego alimentó a sus hermanitas y les ordenó que no se comportaran mal. Su madre iría a repartir las pensiones y volvería pronto. Yo también tengo que ir a trabajar, dijo ella. ¿Y hoy traerás caramelos?, preguntó Ágata, viendo que casi no quedaba nada del festín de ayer. No sé, respondió Mali. Si me invitan, traeré algunos. Ese día, Daniel le pidió a la niña que planchara la ropa y limpiara la cocina mientras él trabajaba. Mali no entendió cómo podría trabajar si no pensaba salir de la casa. El hombre pasó a la habitación que había llamado su oficina y cerró la puerta, mientras la niña comenzaba a hacer su tarea. Ya después de 2 horas, la ropa estaba cuidadosamente doblada en una pila y la cocina brillaba de limpia, pero el vecino no salía. Mali comenzó a observar los estantes llenos de libros.
Jamás había visto tantos volúmenes, solo en la biblioteca de la escuela. Algo llamó su atención, unos enormes tomos. Mali sacó uno de ellos. Era un álbum de reproducciones de una galería de arte. Se metió tanto en la lectura que no se dio cuenta de que Daniel se acercaba. Estaba mirando una composición llamada Siete de Kandinsky. Mali se sobresaltó al ver al hombre tan cerca. Temió que la regañara por haber tomado el libro sin permiso. Pero él solo preguntó: ¿te gusta? Esto, Mali se sorprendió. ¿De veras puede gustar esto? Probablemente, tú y yo estamos alejados del mundo del arte, por eso no entendemos muchas cosas. En mi juventud conocí a una chica que podía explicar perfectamente lo que quería expresar el pintor. Por cierto, su nombre era como el de tu madre, Daphne. Ella lo veía todo de una manera distinta, aunque nunca estudió dibujo. Daniel miró el reloj, que ya marcaba las 3:45, y se alarmó. No pensé que ya hubiera pasado tanto tiempo. ¿Y tú aún no has comido? Estoy actuando como un esclavista en las plantaciones. Vamos rápido a la cocina. Mali se asustó. ¿De veras me pidió el vecino que preparara comida y yo lo olvidé? Bueno, yo no he cocinado nada. ¿Qué tal si te hago un revuelto de huevos rápido? ¿O unas papas fritas? ¿Te gusta la papa frita? Preguntó ella. Me encanta. Pero hoy comeremos pizza. De la auténtica italiana, con pepperoni y pepinos. ¿Alguna vez has probado una así? Daniel sacó del refrigerador una gran caja de cartón. Transfirió la pizza a una bandeja de madera y la puso en el microondas. Luego, colocó los platos y cubiertos. A los 15 minutos, sirvió la pizza en la mesa. Por la cocina comenzó a flotar el aroma de pan recién horneado, salchichón ahumado y especias. Era un olor casi olvidado, el de aquellos tiempos felices con el tío Luis. Mali recordó cómo solían ir todos juntos a la pizzería y luego paseaban por el parque. La pizza resultó ser deliciosa. Mali comía un trozo tras otro, mientras Daniel la miraba de vez en cuando, observando con qué apetito comía la niña. Luego volvió a preguntarle sobre su infancia. Pero resultó que ya le había contado todo lo importante el día anterior. ¿Por qué tu madre no quiere que sigas estudiando? Ah, de todas formas no servirá de nada. Soy tonta, repitió la niña las palabras de su madre. Aprendí a leer en el jardín de infantes, pero en la escuela no me fue bien. Al final, terminé el 9º grado con un 3, ¿y quién necesita a los que sacan 3? ¿Y tu madre te ayudó? Preguntó Daniel. Mali sonrió con condescendencia y respondió con el tono con el que los adultos suelen explicar las verdades evidentes a los niños. Bueno, ¿cuándo iba a ayudarme? Ya les dije, nacieron Marta y Ágata. ¿Cuándo iba a hacer algo conmigo? A veces el tío Luis sí me ayudaba. Buena niña, pensó Daniel, siempre intenta justificar a todos. Y también, de esta corta conversación, entendió que después del nacimiento de las gemelas, Mali prácticamente no recibió atención. Creció como una mala hierba, sin amor ni cuidado, y pensaba que así tenía que ser. Y aún no cree. ¿Y qué futuro sin educación le prepara su madre? ¿De verdad a Daphne no le importa el destino de su hija mayor? Pasó casi un mes. Mali seguía yendo casi todos los días a la casa del vecino, donde realizaba sus sencillas tareas. Se había acostumbrado tanto a hablar con el tío Daniel que no sabía qué hacer cuando él salía al pueblo y le decía que no fuera. Para sorpresa de la niña, su madre comenzó a tratarla mejor e incluso se sentaba a hablar con ella durante largos ratos. Antes, las conversaciones solían interrumpirse después de unas pocas preguntas. Déjame, no es tu problema, era lo que Daphne más veces le decía a su hija, y la niña perdía por completo las ganas de dirigirse a ella. Ahora, sin embargo, su madre le preguntaba con detalles sobre el vecino, sobre lo que Mali hacía allí, y la joven ama de casa le contaba con entusiasmo sobre el robot aspiradora y el lavaplatos.
La lavadora automática la tenían cuando vivían en el departamento del tío Luis, por lo que eso no la sorprendía. Pero Daphne quería saber otra cosa. Intentaba llevar la conversación hacia lo que hacía Mali con el vecino, pero la niña parecía no entender sus preguntas. Finalmente, la incomprensión de su hija le molestó a la mujer y le preguntó directamente: ¿El vecino te lleva al dormitorio? Mali se sorprendió mucho con esa pregunta. ¿Para qué? Él dijo que mis tareas son mantener la cocina, el vestíbulo, la sala de estar y el baño limpios, y regar las plantas. No he estado en otras habitaciones. La madre pensó que su hija o era increíblemente tonta o que el vecino le había ordenado estrictamente que no hablara de lo que hacían detrás de la cerca alta. Y Mali obedecía su orden. A Daphne le interesaba más el dinero, por lo que esperaba con ansias el momento en que pudiera descubrir algo sobre la relación entre el vecino y su hija y pedir algo a cambio de su silencio. Tuvo la oportunidad de enterarse de la relación entre el vecino y su hija bastante pronto. El hombre estuvo varios días fuera de la casa. Cuando su madre le preguntó a Mali a dónde se había ido el vecino, ella respondió que tenía asuntos muy importantes en la ciudad, pero no sabía cuáles. ¿Y no te dio ningún trabajo? ¿No te dijo qué hacer?, preguntó Daphne, preocupada por las ganancias perdidas. Solo regar las plantas, respondió la niña. Entonces, ¿tienes las llaves de su verja? Sí, y también de la casa. El tío Daniel dijo que puedo ir en cualquier momento, incluso si él no está en casa, y mirar los libros. Tiene muchísimos. Los libros no interesaban a Daphne, por lo que interrumpió a Mali. Vamos, te ayudaré a regar las flores, dijo Daphne, ocultando su verdadero propósito. Nunca había estado en el jardín del vecino, y tenía mucha curiosidad por ver cómo vivía ese hombre tan misterioso. Primero inspeccionó toda la propiedad y luego entró a la casa detrás de su hija. Después de observar el entorno, se convenció de que su hija realmente pasaba mucho tiempo trabajando allí. Ahora su imaginación comenzó a volverse aún más activa. Ella pensaba en obtener mucho más del vecino que las miserables limosnas que él le daba a Mali. Solo necesitaba empujar a la niña a hacer algo. Rodríguez llegó al día siguiente. Llamó a Mali y le pidió que fuera a ayudarlo. Ella corrió enseguida hacia la casa del vecino. Daniel estaba sacando diferentes paquetes y envoltorios del coche. Siempre fue amable con su asistente, pero esa vez la saludó con especial calidez e incluso la abrazó. Luego entraron en la casa y el dueño comenzó a desenvolver las compras. El primero en salir fue un teléfono. Daniel le pidió a la niña su viejo teléfono móvil, rápidamente cambió la tarjeta SIM y le entregó el nuevo dispositivo. Mali temía aceptar un regalo tan caro, pero la tentación era demasiado grande. Luego, ante ella apareció una montaña de ropa moderna. A Mali le gustó especialmente un nuevo traje escolar a cuadros, el cual ni siquiera se había atrevido a soñar. ¿Y para quién compró todo esto?, preguntó Mali. Usted no tiene hija. Claro que para ti. Y en cuanto a la hija, ya hablaremos de eso. Estoy seguro de que tengo la mejor hija del mundo. El rostro de Mali se iluminó primero con una sonrisa de alegría, que rápidamente se transformó en una expresión triste. Qué pena que ya no necesito el traje, pero se puede usar simplemente para ocasiones especiales, dijo, con esperanza, alisando cuidadosamente los pliegues de la falda. ¿Por qué no lo vas a necesitar? En 2 semanas comienza el nuevo año escolar y serás la más guapa en él. Pero ya les conté que mamá decidió no enviarme más a la escuela. Tu mamá decidió eso, pero yo tengo otra opinión al respecto, respondió Daniel. ¿Y usted conoce a mi papá?, se sorprendió Mali. ¿Quién es? ¿Por qué nunca lo he visto? Daniel guardó silencio un momento, luego sentó a la niña frente a él y, con voz entrecortada por la emoción, dijo: Mali, eres una niña mayor, así que debes escucharme y luego tomar una decisión. En una cosa debes estar segura. Tu verdadero padre soy yo, no hay duda de eso.
Aquí están los documentos, hice un análisis en el laboratorio que confirma mi paternidad en un 99.9%. Perdóname por habernos encontrado tan tarde, pero yo ni siquiera sabía de tu existencia. De todos modos, en el futuro puedes contar conmigo. Siempre estaré a tu lado y te ayudaré. Si quieres, podrás vivir conmigo en esta casa. ¿Y mamá? ¿Y las niñas?, preguntó inmediatamente Mali. No van a poder sin mí. Dios mío, pobre niña, aún piensa en su madre, que la convirtió en sirvienta, pensó Daniel en su mente y le respondió a Mali, de eso hablaremos más tarde. ¿Y qué le pasó a usted que no sabía nada de mí, y de dónde vienen esas cicatrices? Durante el último mes, Mali se había acostumbrado a la apariencia inusual de Daniel, y su rostro ya no le asustaba. El hombre había dejado de disfrazarse frente a ella, ya no usaba gafas ni suéteres que le cubrieran la mitad de la cara, pero nunca le había contado lo que sucedió muchos años atrás. Cuando las emociones se calmaron, Daniel comenzó su relato. Tu mamá era una chica muy bonita, igual que tú. Me enamoré de ella de inmediato y, según yo, ella también me correspondió. Pero estuvimos juntos solo unas semanas. En primavera me llegó una convocatoria para presentarme al servicio militar. Mis padres ni siquiera pensaron en lo que ahora se dice, excusarme de ir al ejército. Daphne me prometió esperarme, escribir cartas, pero nunca recibí ninguna de ella. Le envié varias cartas y luego le pedí a mi madre que fuera a la dirección para averiguar qué había pasado. Mi madre cumplió con mi solicitud. No me dio detalles, pero me sugirió que olvidara a esa chica. Estaba muy angustiado por la incertidumbre y decidí que, después del servicio, la encontraría. Pero mira cómo me quedé. Por eso dejé de lado esa idea. Después de la escuela de entrenamiento, nos enviaron a Chechenia. Probablemente no sabes nada del desfiladero de Bargún. En aquel entonces, ese nombre no salía de los titulares de las noticias. Hubo combates violentos casi todos los días. Y mi tragedia me alcanzó justo antes del cambio de milenio. No te contaré sobre el horror que vivimos. Recobré la conciencia después de mes y medio, ya en un hospital militar. Al principio no entendía por qué las enfermeras evitaban mirarme cuando hablaban conmigo. Lo último que recordaba era una explosión que parecía haber destrozado mis tímpanos y un dolor insoportable por la ropa ardiendo. Los doctores no creían que sobreviviría, pero probablemente las oraciones de mi madre ayudaron. Sin embargo, cuando finalmente pude salir al pasillo y me vi por accidente en el espejo, pensé que lo mejor habría sido no haber despertado y haber muerto, o incluso haber muerto en el campo de batalla. Hoy puedo considerarme algo guapo comparado con lo que era entonces. No voy a describir los detalles, pero casi toda mi cara fue reconstruida por cirujanos plásticos. Mi brazo derecho y mi costado derecho quedaron relativamente intactos. Probablemente fue porque me tumbé de ese lado y protegí mi cuerpo. Luego, durante 1 año y medio, mi piel fue restaurada gradualmente. Por supuesto, no podía ni siquiera soñar con entrar a la universidad a tiempo completo. Incluso mis padres a veces se asustaban al verme, aunque trataban de ocultarlo. Por cierto, tus abuelos están vivos y esperan con ansias conocerte. Ni hablar de los vecinos. Cuando me encontraba con ellos por accidente en el pasillo, evitaban mirarme como si fuera un leproso y apartaban a sus hijos pequeños para que no se asustaran. Los entiendo, no es una vista agradable. Pero tú lo tomaste con calma y comenzaste a hablar conmigo como si fuera una persona normal. ¿Y usted es una persona normal? No, no normal, sino buena, la mejor, respondió Mali. Daniel sonrió. Sintió un calor en su corazón. Luego continuó su relato. Mientras estudiaba en la universidad a distancia, empecé a ganar dinero de manera bastante decente. Pero no tenía a dónde gastarlo, ya que no salía de casa. Así que, en 3 años, ahorré lo suficiente para comprar esta casa y después de 2 años, cuando la arreglé, me mudé aquí para vivir.
¿Y en qué trabaja usted? Ya que no se aleja mucho de casa, preguntó Mali. A Daniel le habría gustado que su hija lo llamara papá y le hablara de tú, pero no quiso apresurar las cosas. Soy programador y espero ser bueno, ya que me pagan bien. Un programador puede trabajar a distancia, que es lo que hago. Yo nunca he tenido una computadora, ni un teléfono decente, dijo Mali. Miró el regalo y, con cuidado, acarició la pantalla con un dedo. Ahora lo tendrás. Ahora tendrás todo lo que le corresponde a una niña de tu edad, respondió Daniel. Sin embargo, al escuchar esas palabras, Mali se entristeció un poco. Pensó que, en cuanto llevara el teléfono a casa, su madre se lo daría a sus hermanas. ¿Qué le serviría a ella, tan poco desarrollada, un teléfono así? Marta y Agata eran otro asunto. Daniel notó el cambio de ánimo en su hija, pero no podía entender qué lo había causado. Y luego se mudaron al pueblo, continuó Daniel. Yo quería mucho que vinieras a conocerme como vecina. Pero Daphne, probablemente al igual que yo, prefería vivir en soledad. Luego, tu madre me trajo una carta certificada. La reconocí al instante. Ella, claro, no me reconoció como su viejo amante, o quizás ya había olvidado mi existencia. Nos conocimos de nuevo y comenzamos a saludarnos en los pocos encuentros fortuitos que tuvimos. Y luego, se me ocurrió una idea inesperada y alegre, que podría ser mi hija. Así que inventé toda esta historia sobre la ayudante en la casa. Tenía mucho miedo de que Daphne no aceptara. ¿Quién dejaría que una niña de tu edad fuera a la casa de un hombre solitario? ¿De un monstruo como yo? Pero ella aceptó mi propuesta con gusto. Ahora sabes todo, y necesitamos pensar cómo le contaremos todo esto a tu madre. Mali se quedó pensativa. En ese momento, experimentaba una mezcla de alegría al saber que finalmente tenía un padre, un verdadero padre, el que siempre había soñado cuando la trataban tan mal. ¿Cuántas veces, llorando en algún lugar apartado, se decía a sí misma, si tan solo tuviera un papá? El tío Luis siempre había sido muy bueno con su hijastra, mucho más que su madre. Pero cuando miraba a Ágata y Marta, su rostro mostraba una expresión especial de adoración, algo que Mali nunca había notado cuando su padrastro se dirigía a ella. Y ahora, cuando estaba sentada junto a su padre, su corazón estaba a punto de saltar de felicidad. No pensaba en lo que sucedería después. Lo único importante era que en ese momento era inmensamente feliz. Con la emoción, la niña miró al vecino, y su rostro, tan deformado, le pareció el más hermoso del mundo. Sus ojos se llenaron de lágrimas y susurró: Tío Daniel, ahora sí podré llamarte papá. Daniel no pudo contener más sus sentimientos. Se acercó a su hija, que enseguida se levantó y lo abrazó. En ese momento, apareció Daphne en la puerta. Se acercó rápidamente a su hija, que abrazaba al vecino, y le dio una fuerte bofetada primero a Daniel y luego a Mali, empezando a gritar histéricamente, contenta en secreto de que su plan había tenido éxito. Ese día, Daphne no estaba teniendo un buen día. Le retrasaban el salario, y a las niñas aún les faltaban cosas para la escuela. El vecino se había ido, no se sabía por cuánto tiempo, y Mali llevaba días sin traer dinero ni nada para las gemelas. Además, de camino a casa se había encontrado con la ex maestra de su hija, Mrs. Stewart. Ella le recordó que debía llevar urgentemente el certificado del instituto al que había ingresado Mali. Daphne había inventado toda la historia sobre la inscripción cuando fue a recoger los documentos de su hija. La subdirectora le advirtió que debía llevar el certificado inmediatamente después de la inscripción, de lo contrario, la escuela se vería obligada a contactar a los servicios sociales. En general, las relaciones de Daphne con la escuela no eran muy buenas. Disfrutaba yendo a las reuniones de padres de las gemelas y atendía a sus maestros cuando se lo pedían. Con Mali, las cosas eran totalmente diferentes. En 2 años, nunca se había interesado por cómo le iba a su hija ni por cómo se relacionaba con sus compañeros en la escuela.
Cuando Mali le decía que Mrs. Stewart pedía que fuera a la escuela, su madre respondía que, cuando tuviera tiempo, iría. Pero nunca encontraba tiempo. Incluso cuando Daphne iba a la escuela por Marta y Agatha, trataba de evitar hablar de su hija mayor. Al final del año, Mali llegó a casa y dijo que debía entregar dinero para el baile de graduación. Daphne comenzó a gritarle. ¿Dónde quieres que saque dinero? ¿Qué graduación para una idiota como tú? No tienes nada que hacer ahí. Yo misma iré a recoger los documentos. Mali ya estaba tan acostumbrada a ese trato que ni siquiera lloró. Al día siguiente, Mrs. Stewart discutió el guión para la fiesta. Cuando Mali dijo que no iría al evento, la maestra no insistió en preguntar por qué frente a todos los niños. Fue a ver a la subdirectora, le explicó lo sucedido, y juntas fueron a la casa de Daphne. No hubo conversación con la madre. Daphne dijo que Mali era su hija y solo ella tenía derecho a decidir qué tipo de entretenimiento le convenía. Ninguna explicación fue suficiente. La madre rechazó todas las sugerencias de los educadores. Y ahora esa maldita maestra volvía a meterse en su familia. ¿Qué le importaba si Mali estudiaba o no? La escuela no perdería nada con ella, un estudiante mediocre. Sería mejor encontrarle una ocupación para no tener que cargar con ella. Pero las palabras sobre los servicios sociales asustaron a Daphne. Recordaba su desagradable experiencia con esa institución cuando vivía en la ciudad. De regreso a casa, Daphne, por costumbre, quería descargar su ira con Mali, pero su hija no estaba en casa. Al enterarse por sus otras hijas de que estaba en casa del vecino, se tranquilizó un poco. Entonces, pensó, tal vez esa noche regresaría con el dinero. Quizá, si le compraba flores, el vecino pagaría algo más. Pero pasó una hora, luego otra, y Mali no regresaba. Daphne empezó a no solo preocuparse, sino a pensar que quizás había llegado el momento que tanto había esperado. Cuando Mali no regresó después de 3 horas, Daphne se dirigió a la casa del vecino. La puerta del jardín no estaba cerrada. Ya sabía a dónde ir. Así fue como Daphne sorprendió la escena en la que Mali abrazaba a su padre. Cuando la mujer levantó la mano para golpear por tercera vez, Daniel la detuvo, giró su muñeca y mostró la palma hacia arriba. Justo por encima de la muñeca se veía claramente un tatuaje de hace 15 años. Daniel giró su mano, y Daphne vio el mismo diseño reflejado en el espejo. En ese momento, entendió todo. Recordó a Daniel, recordó cómo ella misma había dibujado el boceto de la mariposa, cómo el tatuador había hecho la mitad del diseño en cada uno de ellos, pero si unían las manos, formaban una mariposa completa. Daphne se quedó tan sorprendida que no sabía qué hacer ni qué decir. Solo miraba alternativamente a Daniel y a su hija. Sin decir una palabra, el hombre puso ante ella los formularios con los resultados de la prueba de paternidad. Y fue entonces cuando Daphne se dio cuenta por primera vez de quién era el verdadero padre de su hija mayor. ¿Así que sabías todo desde el principio? Desde el momento en que sugeriste que enviara a Mali a tu casa como sirvienta, preguntó la mujer. No lo sabía, pero lo sospechaba. Mis suposiciones se confirmaron cuando supe el cumpleaños de Mali y me convencí completamente ayer, cuando recibí los resultados, respondió Daniel. ¿Y qué vas a hacer ahora?, preguntó Daphne. Voy a llevar el caso a los tribunales, demostrar mi paternidad y participar en la vida de mi hija. Mali miraba alternativamente a su padre y a su madre. Pensaba que las personas que